Nunca confíes en alguien que finge ser débil. Descubrí que el hijo de mi esposo podía caminar perfectamente, cuando evitó una situación muy peligrosa. Mi nombre es Carolina y durante 3 años viví la mentira más grande de mi vida. Una mentira que involucraba a un niño inocente, una madre manipuladora, y un plan retorcido para conseguir dinero. Hoy les voy a contar cómo descubrí que el hijo de mi esposo nunca estuvo paralítico, y cómo una noche estuve en una situación de riesgo real por culpa de la verdad que alguien quería mantener oculta. Esta es mi historia. Antes de empezar, te invito a hacerte miembro del canal y apoyar nuestras historias. Gracias por estar aquí. Conocí a Roberto hace 4 años en una cafetería del centro. Él era divorciado y tenía un hijo de 9 años llamado Matías. Desde el primer día, Roberto fue honesto conmigo sobre su situación. Me dijo que su hijo había sufrido un accidente terrible cuando tenía 6 años y que desde entonces estaba en silla de ruedas, completamente paralizado de la cintura hacia abajo. La primera vez que vi a Matías fue desgarrador. Un niño tan pequeño, tan lleno de vida en sus ojos, pero atrapado en ese cuerpo que supuestamente no respondía. Roberto me explicó que la madre de Matías, Daniela, tenía la custodia principal porque ella era quien mejor podía cuidar de las necesidades especiales del niño. Roberto pagaba una pensión alimenticia muy alta, más todos los gastos médicos, terapias, equipos especiales, medicinas, todo. Yo acepté esta realidad porque amaba a Roberto. Y honestamente, Matías era un niño dulce. Cuando nos casamos hace 2 años, las visitas de Matías a nuestra casa se volvieron más frecuentes. Cada 2 fines de semana se quedaba con nosotros. Yo aprendí a ayudarlo con todo, llevarlo al baño, ayudarlo a vestirse, preparar comidas especiales que pudiera digerir fácilmente, administrar sus rutinas. Daniela siempre fue distante conmigo. Apenas me dirigía la palabra cuando venía a dejar o recoger a Matías. Pero Roberto me decía que era normal, que probablemente sentía celos o resentimiento porque él había rehecho su vida. Yo intentaba ser comprensiva. Lo que nunca sospeché fue que detrás de esa frialdad había algo mucho más oscuro. El punto de quiebre llegó hace 3 meses. Roberto tenía que viajar por trabajo a otra ciudad durante 5 días. Era la primera vez que me quedaría completamente sola a cargo de Matías por tanto tiempo. Yo estaba nerviosa, no voy a mentir. Cuidar de un niño con parálisis no es fácil, y aunque ya tenía experiencia, siempre había sido con Roberto cerca por si necesitaba ayuda. La noche antes de irse, Roberto me dio todas las instrucciones. Me mostró dónde estaban los medicamentos de Matías, cómo ajustar la silla de ruedas, los números de emergencia del doctor, todo. Matías estaba sentado en la sala, mirando la televisión. Parecía tranquilo, como siempre. A la mañana siguiente, Roberto se fue muy temprano. Me dio un beso, le dio un abrazo a Matías, y se subió al coche. Yo me quedé parada en la puerta con Matías a mi lado en su silla de ruedas, despidiéndonos con la mano. Cerré la puerta y respiré profundo. Bien, Carolina, tú puedes hacer esto, me dije a mí misma. Preparé el desayuno. Hice panqueques porque sabía que a Matías le encantaban. Lo llevé hasta la mesa de la cocina y le puse el plato enfrente. Mientras él comía, yo me puse a limpiar un poco y a organizar la casa. Alrededor de las 10 de la mañana, decidí hacer té. Puse la tetera en la estufa de gas y giré la perilla para encender el fuego. Pero la llama no prendió bien. La giré de nuevo, y esta vez escuché el clic pero no vi la llama azul. Pensé que tal vez necesitaba ajustarlo. Así que lo intenté una vez más. Nada. Me molesté un poco porque la estufa a veces era temperamental, pero no le di mucha importancia. Pensé que tal vez se había apagado sola y que podía intentarlo más tarde. Dejé la perilla en su posición y me fui a la sala para doblar unas toallas que había lavado el día anterior. Matías estaba en su silla de ruedas viendo caricaturas. Todo parecía normal. Pero entonces escuché algo que me heló la sangre. El sonido de pasos. Pasos rápidos viniendo desde el pasillo.
Levanté la vista y lo que vi me dejó paralizada. Matías. Corriendo. Corriendo con sus propias piernas hacia la cocina. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba viendo. Matías, el niño que supuestamente no podía mover las piernas, estaba corriendo. Corriendo con una coordinación perfecta, como cualquier niño de su edad. Antes de que pudiera siquiera gritar o decir algo, él llegó a la cocina y giró la perilla de la estufa con fuerza, cerrándola por completo. Luego abrió las ventanas de la cocina de par en par. Se dio la vuelta y me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Tía Carolina, me dijo con voz temblorosa. El gas estaba saliendo. Me quedé ahí parada, congelada, tratando de entender qué acababa de pasar. Matías podía caminar. Matías podía correr. Matías actuó a tiempo. Matías. Mi voz apenas salió. ¿Tú puedes caminar? Él empezó a llorar. No dijo nada, solo asintió con la cabeza mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Mis piernas empezaron a temblar. Me senté en el suelo porque sentí que me iba a desmayar. Todo lo que había creído durante años, todo lo que había visto, todo era mentira. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté. ¿Cuánto tiempo has podido caminar? Matías se limpió las lágrimas con la manga de su camisa. Siempre, susurró. Nunca estuve paralizado. Las siguientes horas fueron las más confusas y perturbadoras de mi vida. Después de que el shock inicial pasó, me senté con Matías en la sala y le pedí que me contara todo. Absolutamente todo. Al principio él no quería hablar. Estaba asustado, temblando, mirando hacia la puerta como si esperara que alguien entrara en cualquier momento. Le prometí que no estaba enojada con él, que solo necesitaba entender qué estaba pasando. Le dije que lo único que me importaba era ayudarlo. Finalmente, después de casi 20 minutos de silencio, Matías empezó a hablar. Me contó que cuando tenía 6 años, su mamá Daniela le dijo que iban a jugar un juego. Un juego secreto que solo ellos dos conocerían. El juego consistía en que Matías tenía que fingir que no podía mover sus piernas. Daniela le dijo que si hacía un buen trabajo fingiendo, ella podría conseguir dinero para comprarle todos los juguetes que quisiera y podrían mudarse a una casa más grande. Matías era solo un niño. No entendía las implicaciones de lo que su mamá le estaba pidiendo. Para él, era solo un juego. Daniela le enseñó cómo actuar frente a los doctores, cómo quedarse completamente quieto cuando le tocaban las piernas, cómo fingir que no sentía nada. Le compró una silla de ruedas y empezó a llevarlo a diferentes médicos. Daniela era inteligente y manipuladora. Sabía exactamente qué decir y cómo actuar para convencer a los profesionales médicos de que su hijo había sufrido un trauma severo en la columna vertebral. Inventó una historia completa sobre un accidente que nunca sucedió. Dijo que Matías se había caído desde una altura considerable mientras jugaba en el parque. Lloró frente a los doctores. Actuó como una madre desesperada y destrozada por la tragedia que había sufrido su hijo. Los médicos le hicieron estudios a Matías, pero Daniela siempre encontraba excusas para cambiar de doctor antes de que pudieran hacer exámenes más profundos. Decía que quería una segunda opinión, o que ese doctor no le daba confianza, o que había escuchado de un especialista mejor en otra clínica. Nunca permitió que ningún médico llegara demasiado lejos en sus investigaciones. Mientras tanto, le enseñó a Matías a fingir perfectamente. Le decía que cuando estuvieran en público o cuando hubiera alguien más, él tenía que ser el niño de la silla de ruedas. Pero cuando estaban solos en casa, podía ser normal. Matías me contó que al principio fue difícil. Había momentos en los que olvidaba que se suponía que debía estar paralizado y casi se levantaba de la silla. Pero Daniela lo regañaba duramente cada vez que cometía un error. No le pegaba, pero le decía cosas terribles. Le decía que si alguien descubría la verdad, irían a la cárcel. Que él sería separado de ella para siempre.
que todo sería su culpa por arruinar el juego. Con el tiempo, Matías se volvió tan bueno fingiendo que se convirtió en su segunda naturaleza. Podía pasar horas, días, semanas en esa silla de ruedas sin moverse, sin dar ninguna señal de que podía caminar. Daniela usó la supuesta discapacidad de Matías para conseguir dinero de todas partes. Primero, demandó al parque donde supuestamente había ocurrido el accidente. Aunque no ganó la demanda porque no había evidencia real del incidente, logró un pequeño acuerdo económico para evitar publicidad negativa. Luego fue tras Roberto. Le exigió una pensión alimenticia altísima porque necesitaba cuidados especiales para Matías. Roberto, destrozado por la culpa de no haber estado presente cuando supuestamente ocurrió el accidente, estaban divorciados en ese momento, aceptó pagar todo lo que Daniela pedía. No solo pagaba la pensión regular, sino también todos los gastos médicos, equipos especiales, terapias, medicinas, modificaciones en la casa de Daniela para hacerla accesible para sillas de ruedas, todo. Estamos hablando de miles y miles de dólares cada mes. Daniela también aplicó para beneficios del gobierno por tener un hijo con discapacidad. Recibía ayuda económica, bonos especiales, descuentos en servicios, prioridad en programas sociales. Incluso consiguió un coche adaptado completamente gratis gracias a un programa de asistencia. Todo basado en una mentira. Y Matías, ese pobre niño, estaba atrapado en medio de todo. No podía decir la verdad porque tenía miedo de lo que pasaría. Tenía miedo de perder a su mamá. Tenía miedo de que lo odiaran por mentir. Tenía miedo de arruinar todo. Me contó que había momentos en los que quería decirle la verdad a su papá. Especialmente cuando veía lo triste que Roberto se ponía al verlo en la silla de ruedas. Pero cada vez que pensaba en hacerlo, escuchaba la voz de su mamá en su cabeza diciéndole que sería el fin de todo. Cuando Roberto y yo nos casamos, Matías empezó a pasar más tiempo en nuestra casa. Me dijo que esos eran los momentos más difíciles para él porque yo era muy amable. Yo lo trataba con cariño, lo ayudaba con todo, me preocupaba genuinamente por él. Y eso lo hacía sentir terrible por mentirme. Pero no podía decir nada. Hasta ese día. El día en que me vio en peligro real y su instinto de actuar a tiempo fue más fuerte que su miedo a las consecuencias. Mientras Matías me contaba todo esto, yo sentía una mezcla de emociones imposible de describir. Estaba furiosa con Daniela por lo que le había hecho a su propio hijo. Estaba destrozada por Roberto, quien había estado pagando y sufriendo por años por algo que nunca sucedió. Estaba triste por Matías, quien había perdido su infancia atrapado en esta mentira horrible. Pero también estaba confundida sobre qué hacer. Le pregunté a Matías si alguna vez Daniela le había hecho daño físico. Él me dijo que no, que ella nunca le pegaba ni nada así. Pero el daño psicológico era evidente. Este niño había vivido una doble vida durante casi 6 años. Eso no podía ser sano de ninguna manera. Le pregunté si quería que le dijera la verdad a su papá. Matías se quedó en silencio por un largo rato. Finalmente asintió. Estoy cansado de fingir, me dijo. Ya no quiero vivir así. Decidí esperar hasta que Roberto regresara de su viaje para decirle todo en persona. Mientras tanto, Matías y yo tuvimos conversaciones largas sobre todo. Le aseguré que nada de esto era su culpa, que él era solo un niño cuando todo empezó y que su mamá era la única responsable de esta situación. Durante esos días, Matías caminó libremente por la casa. Fue extraño y hermoso al mismo tiempo verlo correr, saltar, jugar como cualquier niño normal. Era como si finalmente pudiera ser el mismo después de tanto tiempo. Pero también vi el miedo en sus ojos cada vez que escuchaba un ruido fuerte o cuando su teléfono sonaba. Tenía pánico de que su mamá de alguna manera se enterara de que había revelado el secreto. Llamé a Roberto la segunda noche y casi le cuento todo por teléfono, pero me contuve. Esto era algo que tenía que decirle cara a cara. Le dije que todo estaba bien, que Matías y yo estábamos pasando un buen tiempo juntos. Roberto sonaba cansado pero feliz de escuchar eso.
Me dijo que me extrañaba y que no podía esperar a volver a casa. Mi corazón se rompió sabiendo la bomba que estaba a punto de estallar en su vida. Cuando Roberto finalmente regresó a casa, era tarde en la noche. Matías ya estaba dormido en su habitación. Roberto entró cansado, dejó sus maletas en la entrada y me dio un abrazo largo. ¿Cómo estuvo todo?, me preguntó. Necesitamos hablar, le dije. Es importante. Vio la seriedad en mi rostro y se puso pálido. ¿Qué pasó? ¿Está bien, Matías? Matías está bien, le aseguré. Mejor que bien, de hecho. Pero hay algo que necesito mostrarte. Lo llevé a la sala y le pedí que se sentara. Fui a la habitación de Matías y lo desperté suavemente. Le expliqué que era el momento de decirle la verdad a su papá. Matías estaba aterrado, pero asintió. Tomé su mano y caminamos juntos hasta la sala. Cuando Roberto vio a su hijo caminando, de pie, sin ayuda, sin silla de ruedas, se quedó completamente inmóvil. Su rostro pasó por 1000 expresiones diferentes en cuestión de segundos: confusión, shock, incredulidad, esperanza. Matías. Su voz se quebró. ¿Estás? ¿Puedes? Matías empezó a llorar y corrió hacia su papá. Roberto lo abrazó con tanta fuerza que pensé que lo iba a romper. Ambos lloraban. Yo también estaba llorando. Después de varios minutos así, Roberto finalmente pudo hablar. No, entiendo. ¿Qué está pasando? Los doctores dijeron, todos dijeron que estabas paralizado. ¿Te curaste? ¿Es un milagro? Me senté junto a ellos y respiré profundo. No es un milagro, Roberto. Matías nunca estuvo paralizado. Le conté todo. Absolutamente todo lo que Matías me había revelado. Roberto escuchó en silencio, su cara volviéndose cada vez más oscura con cada palabra. Cuando terminé, él estaba temblando de rabia. Esa maldita. Se detuvo, mirando a Matías. Cerró los ojos y respiró profundo varias veces, tratando de calmarse. Le pidió a Matías que le contara todo con sus propias palabras. Matías, entre lágrimas, le explicó todo de nuevo. Le dijo cómo había empezado, cómo su mamá lo había convencido de que era solo un juego, cómo había tenido tanto miedo durante todos estos años. Roberto lo abrazó de nuevo y le dijo una y otra vez que nada era su culpa, que él lo amaba, que todo iba a estar bien. Esa noche casi no dormimos. Roberto estuvo horas en el teléfono con su abogado, explicando la situación. El abogado le dijo que esto era un caso serio de fraude y abuso. Le recomendó que documentáramos todo antes de confrontar a Daniela. Durante los siguientes días, Roberto contrató a un investigador privado para reunir evidencia. También llevó a Matías con varios médicos nuevos que confirmaron que el niño no tenía absolutamente nada malo en su columna vertebral o sistema nervioso. Estaba perfectamente sano. Conseguimos todas las copias de los pagos que Roberto había hecho durante años. Los recibos de equipos médicos, terapias, medicinas que Matías nunca necesitó. Las solicitudes de beneficios del gobierno que Daniela había hecho bajo falsas pretensiones. Todo. El monto total que Daniela había obtenido mediante este fraude era impresionante. Más de $200.000 solo de Roberto. Probablemente otros 100.000 o más del gobierno y otros programas de asistencia. Y quién sabe cuánto del supuesto acuerdo con el parque. Roberto estaba destrozado pero también furioso. No podía creer que la mujer con quien había estado casado, la madre de su hijo, fuera capaz de algo así. Finalmente llegó el momento de confrontar a Daniela. Roberto quería hacerlo solo, pero yo insistí en estar presente. Matías se quedó con mis padres ese día. Fuimos a la casa de Daniela una tarde. Cuando abrió la puerta y nos vio a ambos ahí, su expresión fue de sorpresa. ¿Roberto? ¿Carolina? ¿Qué hacen aquí? ¿Dónde está Matías?
Matías está seguro, dijo Roberto con voz fría. Necesitamos hablar. Ahora. Daniela nos dejó entrar, claramente confundida. Nos sentamos en su sala, rodeados por todos los equipos médicos que supuestamente necesitaba Matías, una silla de ruedas extra, barras de apoyo en las paredes, un colchón especial. Todo innecesario. Todo comprado con dinero obtenido mediante mentiras. Roberto no perdió tiempo. Sé la verdad, Daniela. Sé que Matías nunca estuvo paralizado. La cara de Daniela se puso blanca como papel. Por un segundo, pensé que se iba a desmayar. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Eso es ridículo? Matías nos contó todo, interrumpí. ¿Cómo lo obligaste a fingir desde que tenía 6 años? ¿Cómo lo usaste para conseguir dinero? Daniela se puso de pie bruscamente. Eso es una mentira. Mi hijo está enfermo. Ustedes le metieron ideas en la cabeza. Roberto sacó su teléfono y le mostró un vídeo. Era de unos días atrás, Matías jugando en nuestro patio, corriendo, saltando, completamente normal. Daniela se quedó sin palabras. La vimos pasar por diferentes etapas: negación, enojo, miedo, y finalmente, aceptación derrotada. Se dejó caer en el sofá y se cubrió la cara con las manos. No entiendes, dijo finalmente. Yo solo quería darle una buena vida. No teníamos dinero. Después del divorcio, apenas podía pagar el alquiler. Pensé que si hacía esto solo por un tiempo, solo hasta que me estabilizara. ¿Un tiempo? Roberto estaba temblando. Han sido casi 6 años. 6 años de mentiras. Le robaste la infancia a nuestro hijo. Lo obligaste a vivir en una silla de ruedas cuando podía caminar perfectamente. No tenía opción, gritó Daniela. Tú viviendo tu nueva vida perfecta mientras yo tenía que arreglármela sola. Te di todo lo que pediste. Roberto se puso de pie. Pagué cada cuenta, cada terapia, cada maldito centavo que dijiste que necesitabas para Matías. Y todo fue una mentira. Daniela empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de alguien que sabía que su mundo estaba a punto de colapsar. Roberto le informó que había contactado a su abogado y que estaría enfrentando cargos por fraude. También le dijo que pelearía por la custodia completa de Matías porque no había manera de que permitiera que su hijo siguiera viviendo con alguien capaz de hacer algo así. Daniela intentó argumentar, intentó decir que Matías la necesitaba, que ella era su madre. Pero sus palabras sonaban huecas incluso para ella misma. Nos fuimos de esa casa sabiendo que probablemente era la última vez que entraríamos ahí. Roberto había documentado todo, tenía testigos, tenía evidencia médica. Tenía todo lo que necesitaba para asegurarse de que Daniela enfrentara las consecuencias de sus acciones. Eso fue hace 3 meses. Desde entonces, muchas cosas han cambiado. Daniela está enfrentando múltiples cargos criminales por fraude. El gobierno está investigando todos los beneficios que recibió ilegalmente y demandando la devolución del dinero. Roberto también la está demandando civilmente por todo el dinero que pagó bajo falsas pretensiones durante años. Lo más probable es que Daniela termine en prisión. Parte de mí siente lástima por ella, a pesar de todo. Pero entonces pienso en Matías, en todo lo que perdió, en el daño psicológico que le causó, y esa lástima desaparece. Roberto ganó la custodia completa de Matías. El juez escuchó todo el caso y quedó horrorizado por lo que Daniela había hecho. Determinó que ella no era apta para tener la custodia de su hijo. Matías ahora vive con nosotros tiempo completo. Está yendo a terapia para trabajar todo el trauma que vivió durante esos años. Su terapeuta dice que va a necesitar tiempo para procesar todo, pero que con apoyo y amor, podrá superarlo. Ver a Matías vivir como un niño normal es algo hermoso. Ahora va a la escuela regular, juega con otros niños, practica deportes.
Hace todas las cosas que un niño de su edad debería hacer y que se perdió durante tanto tiempo. A veces lo veo correr en el patio y me emociono hasta las lágrimas pensando en cómo estuvo encerrado en esa mentira por tantos años. Pero también me siento agradecida de que finalmente la verdad salió a la luz. Matías todavía tiene pesadillas a veces. Sueña que está de vuelta en la silla de ruedas y que no puede levantarse. Despierta asustado y viene a nuestra habitación. Roberto o yo nos quedamos con él hasta que vuelve a dormir. Su terapeuta dice que esos sueños son normales, que son parte del proceso de sanar. Que con el tiempo se volverán menos frecuentes. Roberto ha estado increíble durante todo esto. Sé que está procesando su propio trauma también. Se siente culpable por no haberse dado cuenta antes, aunque todos le decimos que no había manera de que pudiera saberlo. Daniela engañó a doctores, trabajadores sociales, jueces, todos. Él también está en terapia, trabajando en perdonarse a sí mismo y en procesar la traición de alguien en quien confió para cuidar de su hijo. En cuanto a mí, todavía no puedo creer que todo esto pasó. A veces pienso en ese día, cuando vi a Matías correr hacia la cocina para cerrar el gas. Pienso en cómo ese momento cambió todo. Si no hubiera pasado, probablemente seguiríamos viviendo en la mentira. Matías seguiría atrapado en esa silla de ruedas, fingiendo ser alguien que no era. Daniela seguiría robando dinero y destruyendo a su propio hijo psicológicamente. Fue un momento aterrador, sí. Pero también fue el momento en que la verdad finalmente salió a la luz. Matías me dijo hace unas semanas que no se arrepiente de haberme salvado ese día, incluso sabiendo todo lo que vino después. Me dijo que estaba cansado de mentir, cansado de fingir, cansado de vivir en miedo constante. Me dijo que ahora, por primera vez en años, se siente libre. Y eso, más que cualquier otra cosa, me dice que hicimos lo correcto al revelar la verdad. La gente a menudo me pregunta cómo no me di cuenta antes. Cómo no vi las señales. Honestamente, no había señales que ver. Matías era tan bueno fingiendo que engañaba a todos. Y Daniela era tan manipuladora que construyó una historia perfecta sin grietas aparentes. Pero lo más importante no es que no nos dimos cuenta antes. Lo importante es que ahora sabemos la verdad y que Matías está finalmente libre de vivir esa mentira. Roberto recuperó legalmente todo el dinero que le había dado a Daniela para los supuestos cuidados médicos de Matías. Ese dinero ahora está en un fondo para la educación universitaria de Matías. Es irónico, en cierto modo. El dinero que Daniela robó mintiendo sobre la discapacidad de su hijo ahora va a ayudar a ese mismo hijo a construir un futuro mejor. Matías está prosperando en la escuela. Sus maestros dicen que es un niño brillante y que se está adaptando bien. Al principio fue difícil para él porque no sabía cómo interactuar con otros niños normalmente. Había pasado tanto tiempo fingiendo que había olvidado cómo ser solo un niño. Pero poco a poco está encontrando su camino. Ha hecho amigos. Está en el equipo de soccer de la escuela. Le encanta dibujar y está tomando clases de arte. Es hermoso ver cómo está recuperando todo lo que perdió. La terapeuta nos dijo que Matías probablemente va a cargar con esto por el resto de su vida de alguna forma u otra. Que las experiencias de su infancia lo moldearon de maneras que todavía estamos descubriendo. Pero también dijo que los niños son resilientes, especialmente cuando tienen un sistema de apoyo fuerte. Y Matías tiene eso ahora. Tiene a su papá que lo ama incondicionalmente. Me tiene a mí, quien haría cualquier cosa por protegerlo. Tiene a sus abuelos, a sus tíos, a sus primos. Tiene una familia completa que lo apoya. En cuanto a mi relación con Matías, se ha vuelto mucho más cercana. Él me ve como más que solo la esposa de su papá ahora. Me ve como alguien en quien puede confiar, alguien que lo ayudó a salir de la peor situación de su vida. A veces me llama mamá. La primera vez que lo hizo, los dos nos quedamos sorprendidos. Él se disculpó rápidamente, pero yo le dije que estaba bien, que podía llamarme como se sintiera cómodo. No estoy tratando de reemplazar a su madre biológica.
Pero puedo ser una figura materna positiva en su vida, alguien que lo ame y lo cuide de la manera correcta. Daniela ha intentado contactar a Matías varias veces. Le manda cartas, mensajes. Al principio, Matías se asustaba cada vez que llegaba algo de ella. Pero ahora, con la ayuda de su terapeuta, está aprendiendo a establecer límites. Decidió que no quiere tener contacto con ella por ahora. Tal vez en el futuro, cuando sea mayor y haya procesado todo mejor, querrá hablar con ella. Pero por ahora, necesita espacio y tiempo para sanar. Roberto respeta completamente su decisión. Le ha dicho a Matías que él tiene el control sobre esta relación, que no tiene que ver a su mamá si no quiere, sin importar lo que diga nadie más. El caso legal contra Daniela está avanzando. Su abogado intentó argumentar que ella tiene problemas de salud mental y que por eso hizo lo que hizo. Pero los evaluadores psiquiátricos determinaron que ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo y que entendía que estaba mal. No fue un episodio psicótico o una condición mental que la hizo hacerlo. Fue codicia pura y simple. Quería dinero y estaba dispuesta a usar a su propio hijo para conseguirlo. El fiscal dice que probablemente va a recibir varios años de prisión. Merece cada segundo. Hemos tenido que explicarle a Matías lo que va a pasar con su mamá. Eso fue difícil. A pesar de todo lo que ella hizo, todavía es su mamá y parte de él la ama. Es complicado para un niño procesar que la persona que se suponía debía protegerlo fue la que más daño le hizo. Su terapeuta nos ayudó a tener esa conversación de una manera apropiada para su edad. Le explicamos que su mamá hizo algo muy malo y que tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Que esto no significa que él hizo algo mal, y que está bien si tiene sentimientos confusos sobre todo. Matías lloró mucho ese día. Lloró por la mamá que pensó que tenía, por la infancia que perdió, por todo. Roberto y yo nos quedamos con él, abrazándolo, diciéndole que todo iba a estar bien. Y va a estar bien. No será fácil, y va a tomar tiempo, pero Matías va a estar bien. Este niño ha mostrado una fortaleza increíble. A pesar de todo lo que ha pasado, sigue siendo dulce, amable, y con un corazón enorme. No dejó que lo que vivió lo convirtiera en alguien amargo o malo. Eso es testimonio de su carácter y de la resiliencia del espíritu humano. A veces pienso en todas las veces que ayudé a Matías a subir a la silla de ruedas, todas las veces que lo cargué para llevarlo al baño, todas las veces que me preocupé por su condición. Y me pregunto cómo se sentía él en esos momentos, sabiendo que podía hacer todo eso por sí mismo pero teniendo que mantener la actuación. Debe haber sido torturador. Le pregunté una vez cómo lo hacía. Cómo podía mantenerse tan inmóvil, tan convincente todo el tiempo. Me dijo que se imaginaba que sus piernas realmente no funcionaban. Que se convencía a sí mismo en su mente de que era verdad. Era la única manera de hacerlo convincentemente. Eso es aterrador cuando lo piensas. Un niño de 6 años aprendiendo a disociarse de su propio cuerpo para complacer a su madre. Para ayudarla a estafar a la gente. El daño psicológico que esto causó es profundo. Pero estamos trabajando en ello, día a día. Matías ahora tiene una rutina normal de niño. Se despierta, va a la escuela, hace su tarea, juega con sus amigos, cena con nosotros, ve un poco de televisión y se va a la cama. Cosas simples que cualquier niño hace pero que para él son nuevas y especiales. Le encanta correr. Corre todo el tiempo. Por la casa, en el patio, en el parque. Es como si estuviera compensando todos esos años que no pudo hacerlo. O mejor dicho, todos esos años que fingió no poder hacerlo. Roberto dice que es la cosa más hermosa que ha visto, ver a su hijo correr libremente sin la sombra de esa mentira sobre él. Yo estoy de acuerdo. La comunidad en la que vivíamos se enteró de la historia eventualmente. Algunos periódicos locales escribieron artículos sobre el caso cuando Daniela fue arrestada. Fue difícil lidiar con la atención, especialmente para Matías. Pero también hubo mucho apoyo. Nuestros vecinos, los maestros de la escuela,
los padres de los amigos de Matías, todos fueron increíblemente comprensivos y solidarios. Nadie culpó a Matías. Todos entendieron que él era la víctima en toda esta situación. Eso ayudó mucho. He aprendido mucho de esta experiencia. He aprendido que la gente es capaz de cosas inimaginables, incluso aquellos que se supone deben amarnos y protegernos. He aprendido que los niños son increíblemente resilientes pero también increíblemente vulnerables. Y he aprendido que la verdad, sin importar cuán dolorosa sea revelarla, siempre es mejor que vivir en una mentira. Si Matías no hubiera corrido a cerrar ese gas ese día, las consecuencias podrían haber sido muy graves. Pero más allá de eso, probablemente la verdad nunca hubiera salido a la luz. Matías hubiera seguido viviendo esa mentira horrible, probablemente hasta que fuera adulto. El universo funciona de maneras misteriosas a veces. Roberto dice que ya no cree en coincidencias. Dice que todo pasa por una razón. Yo no sé si estoy de acuerdo con eso filosóficamente, pero sí sé que estoy agradecida de que ese día pasara como pasó. Porque ahora Matías está libre. Está viviendo la vida que siempre debió haber vivido. Está siendo el niño que siempre fue pero que no podía mostrar al mundo. Y eso, más que cualquier otra cosa, hace que todo haya valido la pena. Esta historia cambió mi vida de maneras que nunca imaginé. Cuando me casé con Roberto, sabía que estaba aceptando a su hijo en mi vida también. Pensé que sabía a qué me estaba comprometiendo. Pensé que entendía lo que significaba ser madrastra de un niño con necesidades especiales. Pero resultó que no sabía nada. La realidad fue mucho más compleja, oscura, y finalmente, más esperanzadora de lo que jamás imaginé. Ahora, cuando veo a Matías jugar, cuando lo veo sonreír genuinamente, cuando lo veo ser un niño normal, siento una gratitud profunda. Gratitud de que la verdad salió a la luz. Gratitud de que Matías está a salvo. Gratitud de que tenemos la oportunidad de darle la infancia que merece, aunque llegue unos años tarde. Y gratitud de que ese día, cuando el gas estaba goteando en mi cocina, un niño valiente decidió que decir la verdad y pedir ayuda era más importante que mantener una mentira. Ese acto de valentía lo liberó. Y en muchas formas, nos liberó a todos. Una de las cosas que más me impactó durante todo este proceso fue descubrir un cuaderno que Matías guardaba escondido debajo de su colchón. Lo encontré por accidente cuando estaba cambiando sus sábanas una tarde. Era un cuaderno viejo, con las esquinas dobladas y páginas amarillentas. Cuando lo abrí, mi corazón se destrozó. Eran dibujos. Docenas de dibujos que Matías había hecho durante años. Algunos mostraban a un niño corriendo libre en un campo abierto. Otros mostraban a ese mismo niño atrapado en una jaula. Había uno particularmente desgarrador donde dibujó dos versiones de sí mismo, una en la silla de ruedas con una cara triste, y otra corriendo con los brazos abiertos y una sonrisa enorme. Debajo había escrito con su letra infantil, el Matías de mentira y el Matías de verdad. Cuando le mostré el cuaderno a Roberto, él se quebró completamente. Ver el dolor de su hijo plasmado en esos dibujos fue demasiado para él. Roberto me confesó algo que nunca antes me había dicho. Me contó que hubo una vez, hace aproximadamente 2 años, cuando Matías se quedó a dormir en nuestra casa, que Roberto se despertó en medio de la noche para ir al baño. Al pasar por la habitación de Matías, escuchó un ruido extraño. Abrió la puerta suavemente y vio a Matías dormido, pero sus piernas se movían bajo las sábanas. Eran pequeños movimientos, como espasmos involuntarios. Roberto pensó en ese momento que tal vez era una buena señal, que tal vez los nervios de su hijo estaban empezando a recuperarse. Se emocionó tanto que casi despierta a Matías para preguntarle si sentía algo. Pero decidió esperar y consultar con el doctor primero. Al día siguiente le preguntó a Daniela si había notado algún movimiento en las piernas de Matías. Ella lo miró con ojos fríos y le dijo que no había nada, que probablemente Roberto lo había soñado. Él se convenció de que efectivamente lo había imaginado. Ahora sabe que lo que vio era real.
Matías se había quedado dormido y sus piernas se movían naturalmente. Daniela mintió directo a su cara para mantener el engaño. El investigador privado que Roberto contrató descubrió algo perturbador. Encontró registros de que Daniela había intentado hacer lo mismo con otro niño años antes de conocer a Roberto. Cuando Daniela tenía 22 años y estaba en otra relación, había un niño de 5 años, hijo de su pareja en ese momento. Hay documentos médicos que muestran que Daniela llevó a ese niño a varios doctores reportando síntomas neurológicos que los médicos nunca pudieron confirmar. El padre biológico del niño se dio cuenta de que algo no cuadraba y peleó ferozmente por la custodia. Ganó, y Daniela perdió todo contacto con ese niño. El investigador encontró al hombre, quien ahora tiene 45 años. Él le contó que siempre sospechó que Daniela estaba intentando enfermar al niño para conseguir dinero, pero nunca pudo probarlo completamente. Solo sabía que necesitaba sacar a su hijo de esa situación lo más rápido posible. Cuando se enteró de lo que Daniela le hizo a Matías, lloró por teléfono diciéndole a Roberto que ojalá hubiera podido advertirle de alguna manera. Descubrimos que Daniela tenía una cuenta bancaria secreta que Roberto nunca conoció. En esa cuenta había más de $300.000 acumulados durante los 6 años del fraude. No solo el dinero de Roberto y del gobierno, sino también donaciones que había conseguido de organizaciones benéficas para familias con niños discapacitados. Había recibido donaciones de al menos 8 organizaciones diferentes. Una iglesia local le había dado $15.000 para modificaciones en su casa. Una fundación empresarial le dio $20.000 para un vehículo adaptado. Un grupo comunitario organizó una recaudación de fondos que generó $12.000. Todo bajo el pretexto de ayudar a un niño paralizado que nunca lo estuvo. Los registros bancarios mostraban que Daniela usaba ese dinero para viajes, ropa de diseñador, restaurantes caros, y hasta había comprado un carro deportivo que mantenía registrado a nombre de su hermana para que Roberto no lo supiera. Vivía una doble vida de lujo mientras hacía creer a todos que apenas podía sobrevivir cuidando a su hijo enfermo. Matías nos reveló otro detalle escalofriante durante una de nuestras conversaciones. Nos contó que Daniela le había enseñado una técnica específica para cuando los doctores le hacían pruebas de reflejos. Le decía que cuando le golpearan la rodilla con el martillito, él debía apretar todos los músculos de su pierna con fuerza para que no hubiera ningún movimiento involuntario. Le hacía practicar durante horas en casa. Daniela se sentaba frente a él con un lápiz y le golpeaba las rodillas una y otra vez, gritándole cuando su pierna se movía aunque fuera 1 milímetro. El juego se acaba si te mueves, le decía. Matías aprendió a controlar incluso sus reflejos más básicos. Los médicos quedaban desconcertados porque normalmente, incluso en casos de parálisis severa, hay algún tipo de respuesta refleja si el daño no es completo. Pero Matías no mostraba absolutamente nada porque había sido entrenado meticulosamente para suprimir hasta sus respuestas más involuntarias. Roberto habló con los médicos que habían tratado a Matías años atrás. Uno de ellos, el doctor Ramírez, le confesó que siempre tuvo dudas sobre el diagnóstico. Le dijo que había algo que no cuadraba en el caso de Matías. Los estudios de imagen mostraban una columna vertebral completamente normal, sin signos de trauma o lesión. Él quería hacer más pruebas, específicamente una electromiografía que pudiera detectar si realmente había daño nervioso. Pero cada vez que lo proponía, Daniela cancelaba las citas. Decía que Matías estaba muy estresado, que necesitaban un descanso de tantos doctores, que había encontrado un especialista nuevo que era mejor. El doctor Ramírez llamó a servicios de protección infantil para reportar sus sospechas, pero cuando los trabajadores sociales visitaron la casa de Daniela, ella actuó perfectamente. La casa estaba impecable, llena de equipos médicos, con Matías en su silla de ruedas luciendo como el niño enfermo que se suponía que era. Los trabajadores sociales cerraron el caso diciendo que era una madre dedicada haciendo lo mejor por su hijo. El doctor Ramírez se sintió terrible cuando se enteró de la verdad. Se disculpó con Roberto diciendo que debió haber insistido más. Encontramos evidencia de que Daniela había estado planeando expandir su fraude. En su computadora, el investigador encontró búsquedas sobre cómo aplicar para programas de discapacidad en otros estados.
estaba investigando beneficios federales más grandes, programas especiales, incluso había estado mirando casas en otros lugares donde los beneficios por discapacidad eran más generosos. Tenía documentos borradores de solicitudes para nuevos programas de asistencia. Había investigado sobre cómo obtener un perro de servicio gratis para niños con discapacidad. Incluso había contactado a una organización que otorga vacaciones gratuitas a familias con niños enfermos, y tenía un viaje a Disney World aprobado y programado para dentro de 3 meses. Todo era parte de un plan más grande. Daniela no tenía intención de detener esto nunca. Mientras Matías siguiera fingiendo, ella seguiría exprimiendo cada centavo posible de cualquier fuente disponible. Si Matías no hubiera revelado la verdad ese día, esto podría haber continuado hasta que él fuera adulto. La terapeuta de Matías nos explicó algo que me dejó helada. Nos dijo que lo que Daniela le hizo a Matías tiene un nombre: trastorno facticio impuesto a otro, anteriormente conocido como síndrome de Munchausen por poderes. Es cuando un cuidador, generalmente la madre, inventa o induce enfermedades en alguien bajo su cuidado para ganar atención, simpatía, o en este caso, dinero. La terapeuta nos dijo que estos casos son extremadamente peligrosos porque los perpetradores pueden llegar muy lejos. Hay casos documentados de madres que han envenenado a sus hijos con medicamentos innecesarios, que les han causado lesiones reales, incluso casos de muerte. Matías tuvo suerte en el sentido de que Daniela solo lo forzó a fingir en lugar de causarle daño físico real, aunque el daño psicológico es inmenso. La terapeuta nos advirtió que Matías necesitará años de terapia para procesar completamente lo que vivió. Nos dijo que este tipo de abuso crea patrones de pensamiento muy complejos en los niños, haciéndolos cuestionar su propia realidad y su valor como personas. Roberto tuvo que enfrentar a su propia familia cuando la verdad salió. Sus padres, los abuelos de Matías, habían gastado miles de dólares durante años comprando equipos especiales para su nieto. Le habían comprado una silla de ruedas eléctrica que costó $8,000. Habían modificado su propia casa para hacerla accesible cuando Matías los visitaba, instalando rampas y barras de apoyo que costaron más de $15,000. Habían donado dinero regularmente a Daniela para ayudar con los gastos. Cuando se enteraron de que todo era mentira, quedaron devastados. La abuela de Matías lloró durante días. No podía creer que alguien fuera capaz de algo así. Pero lo que más le dolió fue pensar en todas las veces que había visto a su nieto en esa silla de ruedas y sentido lástima por él, cuando todo el tiempo él podía caminar. Se sentía engañada y furiosa. Al mismo tiempo, cuando finalmente vio a Matías caminar, corrió hacia él y lo abrazó con tanta fuerza que ambos terminaron llorando. Le dijo que nada de esto era su culpa y que ella lo amaba más que nunca. Matías nos contó sobre un día particularmente horrible que vivió cuando tenía 8 años. Estaban en un centro comercial y Daniela lo había llevado en su silla de ruedas como siempre. Matías vio a un grupo de niños jugando en el área de juegos del mal. Había un juego de escalada que se veía muy divertido. Sin pensar, comenzó a levantarse de su silla para ir a jugar. Daniela lo agarró del brazo tan fuerte que le dejó moretones y lo jaló de vuelta a la silla con violencia. La gente alrededor los miró, pero Daniela rápidamente actuó como si solo estuviera ayudando a su hijo a acomodarse. Luego lo llevó al baño y lo encerró en un cubículo. Le susurró al oído que si volvía a hacer algo así, ella lo abandonaría y nunca lo volvería a ver. Le dijo que terminarían separados para siempre y que él viviría en un orfanato horrible donde nadie lo querría. Matías tenía solo 8 años. Estaba aterrado. Lloró en silencio mientras su madre lo amenazaba. Desde ese día, nunca más olvidó su papel, sin importar qué tan tentador fuera levantarse y correr. Durante las investigaciones, descubrimos que Daniela había falsificado la firma de Roberto en varios documentos. Había firmado por él en solicitudes de beneficios del gobierno, diciendo que él también certificaba la discapacidad de Matías. Había usado su nombre en cartas de apelación cuando algunos beneficios le fueron negados inicialmente. Incluso había falsificado una carta supuestamente escrita por Roberto dirigida a una organización benéfica, describiendo lo difícil que era su vida cuidando de un hijo paralizado y suplicando ayuda económica.
Roberto nunca escribió esa carta. Ni siquiera sabía que existía hasta que el investigador la encontró. Esa carta generó una donación de $20.000 de una fundación privada. La falsificación de documentos añadió más cargos criminales al caso de Daniela. El fiscal nos dijo que con toda la evidencia acumulada, Daniela probablemente enfrentaría entre 8 y 12 años de prisión si la encontraban culpable de todos los cargos. Matías nos reveló que Daniela le había prometido cosas específicas y seguía fingiendo. Le decía que cuando tuviera 18 años y ya no fuera legalmente responsable de él, le revelarían al mundo que había sido un milagro, que él se había curado. Planearían una historia sobre una recuperación milagrosa y podrían vender la historia a los medios. Le decía que serían ricos y famosos. Que podrían escribir un libro sobre su recuperación milagrosa y hacer giras de conferencias motivacionales. Matías realmente creía que había un final feliz planeado donde eventualmente podría ser libre. Daniela le pintaba esta fantasía donde todo el sufrimiento valdría la pena al final. Pero la realidad era que probablemente nunca hubiera dejado que la verdad saliera. El riesgo legal era demasiado grande. Lo más probable es que hubiera encontrado alguna manera de mantenerlo en esa mentira indefinidamente, o hubiera desaparecido con el dinero cuando Matías cumpliera 18 años, dejándolo lidiar con las consecuencias solo. Roberto me contó sobre una conversación devastadora que tuvo con Matías hace 2 semanas. Le preguntó a su hijo si lo odiaba por no haberlo rescatado antes, por no haberse dado cuenta de lo que estaba pasando. Matías lo miró con esos ojos grandes y le dijo algo que nos rompió el corazón: «Papá, yo pensaba que tú sabías. Pensaba que tú también estabas en el juego». Durante años, Matías creyó que su papá sabía la verdad y que estaba de acuerdo con lo que Daniela estaba haciendo. Pensó que ambos padres lo estaban usando para conseguir dinero. No fue hasta que vio la reacción genuina de Roberto cuando se enteró de la verdad que Matías entendió que su papá había sido otra víctima del engaño de Daniela. Toda esa culpa que Matías había cargado, pensando que estaba decepcionando a su papá cada vez que lo veía en la silla de ruedas, era porque pensaba que su papá esperaba que siguiera actuando. El malentendido añadió otra capa de dolor a toda esta situación horrible. Descubrimos que Matías había desarrollado algunos problemas de salud reales debido a pasar tanto tiempo inmóvil en la silla de ruedas. Aunque podía caminar, pasaba entre 8 y 12 horas al día sentado sin moverse, 5 o 6 días a la semana cuando iba a la escuela o estaba en público. Los médicos encontraron que tenía algunos músculos atrofiados por falta de uso regular. Su postura se había visto afectada. Tenía dolores crónicos de espalda porque su columna se había acostumbrado a la posición encorvada de la silla. Irónicamente, fingir estar paralizado durante tanto tiempo había causado algunos problemas físicos reales, aunque no permanentes. Ahora está en fisioterapia para fortalecer los músculos que se debilitaron y corregir su postura. El fisioterapeuta dice que con el tiempo y ejercicio regular, debería recuperarse completamente. Pero es perturbador pensar que el acto de fingir una discapacidad durante años casi creó una discapacidad real. La escuela donde Matías había estudiado se sintió terrible cuando se enteraron de la verdad. La directora llamó personalmente a Roberto para disculparse. Nos contó que durante años había habido un asistente especial asignado específicamente para Matías, pagado por el distrito escolar. Este asistente ayudaba a Matías durante el día, lo llevaba al baño, lo ayudaba con sus materiales, le daba atención especial. El salario del asistente era de aproximadamente $40.000 al año. Durante 4 años de escuela primaria, el distrito había gastado $160.000 en un asistente que Matías nunca necesitó. La escuela también había hecho modificaciones de accesibilidad en el edificio específicamente para acomodar a Matías. Instalaron un elevador que costó $50.000. Modificaron los baños. Compraron escritorios especiales. Todo innecesario. La directora nos dijo que el distrito estaba considerando acciones legales contra Daniela para recuperar estos costos. Era dinero que podría haber sido usado para ayudar a niños que realmente lo necesitaban. Matías nos confesó que hubo momentos en los que se sintió completamente atrapado y sin salida.
Vivir una mentira tan grande lo hacía sentirse culpable y desesperado, como si nunca pudiera ser libre. Su terapeuta nos explicó que estos pensamientos no eran un deseo de hacerse daño, sino una reacción a una presión psicológica extrema, donde su mente buscaba una forma de escapar de una situación imposible. El fiscal del caso nos informó que habían encontrado mensajes entre Daniela y su hermana que eran bastante incriminatorios. En varios mensajes de texto, Daniela le había contado a su hermana lo que estaba haciendo. Su hermana le respondía dándole consejos sobre cómo evitar ser descubierta. Le sugería cambiar de doctores regularmente. Le recomendaba que documentara todo para que pareciera legítimo. Incluso le ayudó a practicar las historias que le contaría a los profesionales médicos. La hermana de Daniela sabía todo desde el principio y nunca dijo nada. Nunca intentó detenerla. Nunca pensó en el bienestar de Matías. De hecho, en algunos mensajes, se reían de lo fácil que era engañar a la gente. Había un mensaje donde Daniela le escribía: «Otra vez conseguimos 5.000. Esto es mejor que trabajar». Y su hermana respondía con emojis de risa. Ahora la hermana también está siendo investigada como cómplice del fraude. Probablemente enfrente cargos criminales también. Roberto decidió escribirle una carta a Daniela, aunque su abogado le aconsejó no hacerlo. No la envió oficialmente, solo necesitaba sacar todo lo que sentía. Me la mostró. En la carta, Roberto le decía a Daniela que lo que más le dolía no era el dinero que le había robado, ni siquiera las mentiras. Lo que más le dolía era pensar en todas las noches que había llorado viendo a su hijo en esa silla de ruedas, todas las veces que había rezado por un milagro, todas las veces que se había sentido culpable por no poder arreglar a su hijo. Le escribió sobre la noche después del supuesto accidente, cuando ella lo llamó llorando para decirle que Matías nunca volvería a caminar. Roberto se había encerrado en su carro y lloró durante 2 horas. Se culpó a sí mismo por no haber sido mejor padre, por no haber estado ahí para proteger a su hijo. Cargó esa culpa durante 6 años. Y todo fue basado en una mentira que Daniela inventó para robarle dinero. Roberto terminaba la carta diciendo que nunca podría perdonarla, no por lo que le hizo a él, sino por lo que le hizo a Matías. Algo que nos sorprendió fue descubrir que algunos vecinos de Daniela habían tenido sospechas durante años pero nunca dijeron nada. Después de que el caso se hizo público, 3 vecinos diferentes contactaron a Roberto. Uno de ellos, un señor de 70 años que vivía al lado de Daniela, nos contó que una vez, hace 2 años, estaba en su jardín tarde en la noche y vio a través de una ventana de la casa de Daniela a Matías caminando normalmente. Él pensó que tal vez lo había imaginado por la oscuridad. Se convenció de que debía haber sido Daniela o alguien más. Otra vecina nos dijo que una mañana temprano vio a Matías jugando en el patio trasero, corriendo y saltando, pero cuando tocó la puerta para preguntar si todo estaba bien, Daniela abrió con Matías en la silla de ruedas y le dijo que debió haber visto mal. La vecina se sintió confundida pero no insistió. Un tercer vecino recordaba haber escuchado a Daniela gritándole a Matías cosas extrañas como «no te muevas» y «quédate quieto o se acaba todo», pero pensó que tal vez eran ejercicios de fisioterapia. Todos estos vecinos ahora se sienten terribles por no haber reportado lo que vieron. El psicólogo forense que evaluó a Daniela para el caso escribió en su reporte que ella mostraba características de personalidad narcisista y antisocial. Explicó que Daniela veía a Matías no como su hijo, sino como una herramienta para conseguir lo que quería. No mostraba remordimiento genuino por el daño que le causó. En las evaluaciones, cuando se le preguntaba sobre Matías, Daniela hablaba principalmente sobre cómo la situación la afectaba a ella, no a su hijo. Decía cosas como «mi vida está arruinada» y «nadie entiende lo difícil que fue para mí», pero nunca mencionaba el sufrimiento de Matías. El psicólogo concluyó que Daniela era completamente capaz de entender que lo que hizo estaba mal, pero no le importaba. Su propia necesidad de dinero y atención era más importante que el bienestar de su hijo. El reporte recomendaba que nunca se le permitiera tener custodia de ningún niño nuevamente. Recomendaba supervisión permanente si alguna vez tenía contacto con Matías en el futuro, incluso después de cumplir su sentencia de prisión.
Matías nos contó sobre un amigo que había hecho en la escuela cuando tenía 7 años. Se llamaba Diego y era el único niño que realmente jugaba con Matías a pesar de la silla de ruedas. Diego adaptaba los juegos para que Matías pudiera participar desde su silla. Era genuinamente amable y nunca hizo que Matías se sintiera diferente. Matías quería desesperadamente contarle la verdad a Diego, quería levantarse y correr con él. Pero no podía. Un día, Diego le preguntó a Matías si alguna vez soñaba con caminar. Matías le dijo que sí, que soñaba con eso todo el tiempo. Diego le dijo que él también soñaba que Matías caminaba, que corrían juntos en el parque. Esa conversación destrozó a Matías. Esa noche lloró en su habitación sabiendo que podría hacer realidad el sueño de su amigo en cualquier momento, pero la amenaza de su madre lo mantenía atrapado. Diego se mudó a otra ciudad al año siguiente y Matías nunca pudo decirle la verdad. Ahora, Matías quiere encontrar a Diego y contarle lo que pasó. Quiere que Diego sepa que sus sueños se hicieron realidad, solo que tomó más tiempo del que cualquiera de ellos imaginó. Roberto contrató a un especialista en trauma infantil para que evaluara a Matías y nos ayudara a entender el impacto a largo plazo de lo que vivió. El especialista nos explicó que Matías había desarrollado lo que se llama disociación adaptativa. Básicamente, su cerebro aprendió a separar su identidad real de la identidad falsa que tenía que interpretar. Esto le permitió sobrevivir psicológicamente a una situación imposible, pero tiene consecuencias. Matías a veces todavía se siente como si hubiera dos versiones de él, el Matías real que puede caminar y el Matías de la silla de ruedas. El especialista dice que necesita terapia especializada para integrar estas dos identidades en una sola. También nos advirtió que Matías puede tener dificultades con la confianza y la honestidad en sus relaciones futuras porque aprendió desde muy joven que mentir era necesario para sobrevivir. Tendrá que reaprender que la honestidad es segura, que no necesita esconder quién es realmente para ser amado. Va a ser un proceso largo, probablemente años, pero con el apoyo adecuado, puede llegar a tener una vida normal y saludable. Una de las revelaciones más perturbadoras vino cuando revisamos los vídeos caseros que Roberto había filmado durante años. En esos vídeos, puedes ver a Matías en su silla de ruedas en cumpleaños, navidades, reuniones familiares. Si sabes lo que estás buscando, puedes ver momentos donde Matías casi se olvida de actuar. Hay un vídeo de su 8º cumpleaños donde todos están cantando «Feliz cumpleaños». Matías está tan emocionado que sus piernas empiezan a moverse ligeramente al ritmo de la canción. Puedes verlo darse cuenta de su error y congelarse inmediatamente. Si miras cuidadosamente, puedes ver a Daniela lanzándole una mirada de advertencia. Hay otro vídeo de Navidad donde Matías recibe un regalo que realmente quería. Por una fracción de segundo, parece que va a levantarse de la silla de pura emoción, pero se detiene justo a tiempo. Estos momentos están ahí, capturados en vídeo, pero nadie los notó porque nadie estaba buscando señales de que pudiera caminar. Ahora, ver esos vídeos sabiendo la verdad es desgarrador. Puedes ver a un niño constantemente vigilándose a sí mismo, constantemente consciente de que no puede ser el mismo ni siquiera en los momentos más felices de su infancia. Si esta historia te impactó, suscríbete para más historias reales que te dejarán pensando.